Muy buenos días, el tema de hoy es olor grato. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 2 del 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Olor grato. Encontramos que para Dios, usted y yo, que entramos en el camino de la perfección que es en Cristo Jesús, somos olor grato, pero ese es olor grato para otras personas, es olor grato en el cual llevamos un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje de cambio, un mensaje de reforma, un mensaje de reforma en el alma, la mente, el corazón, los pensamientos, una transformación en el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. Somos ese olor grato en Cristo Jesús. Usted y yo debemos ser ese olor grato. Es como cuando pasa una mujer con un perfume agradable, que usted se siente de dónde viene ese perfume, ese olor grato. Lo mismo las mujeres cuando perciben el olor del perfume en un varón y dicen, pero cómo huele delicioso, huele muy rico, ese olor que se percibe, se siente. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo seamos, ese olor grato, pero en Cristo Jesús, en el conocimiento, la revelación, en el entendimiento, en la palabra. Cuando demos un consejo, cuando demos una orientación, una dirección, una enseñanza, una directriz para una persona que está viviendo circunstancias difíciles y que podamos guiar y orientar a esa persona acorde a la palabra, no acorde a nuestras emociones, no acorde a nuestras vivencias, no, es acorde a la palabra de Dios. Porque recordemos que somos olor grato, pero en Cristo Jesús. No es que yo me las sé todas, es que yo soy el chacho, es que yo tengo el conocimiento, es que yo ya sé las estrategias, cómo hablarle, cómo actuar, cómo obrar, cómo hacer con determinada persona. Eso no es olor grato, esas son estrategias del hombre y de la humanidad. Pero las estrategias que el Señor nos vende y nos habla la palabra es que somos para Él olor grato, pero en Cristo Jesús. O sea, en su entendimiento, en su carácter, en su firmeza, en su convicción, en su determinación. Por eso aquí el apóstol Pablo nos habla más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él siempre, a usted y a mí, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque usted y yo dependemos de Él. Buscamos de su conocimiento, buscamos de su entendimiento, buscamos de su revelación, buscamos de su sanidad, buscamos de su santidad, buscamos de su carácter, buscamos de su firmeza, buscamos de su convicción, buscamos de su determinación, buscamos de su sabiduría. Es el entender que en Él podemos ser ese olor grato y podemos ser ese olor grato como lo fue Jesús para muchos. Por eso las multitudes siguen a Jesús, porque a algunos les gustaba escuchar hablar a Jesús, cómo predicaba, cómo expresaba. Otros lo buscaban por necesidad, otros buscaban porque necesitaban ser libres de los demonios. Otros necesitaban ser sanos, buscaban la sanidad y buscaban a Jesús. Otros buscaban el conocimiento, como fueron sus apóstoles, buscaban el conocimiento, pero también la formación, que eso fue con Pedro. Con el apóstol Pedro, como le costó formarlo como discípulo, y esa formación quiere llevarnos a usted de mí en la palabra, ese olor grato. Y ese es olor grato que tener ese amor por la palabra, ese amor por el conocimiento, ese amor por la revelación de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo. Por eso dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Que ese conocimiento sea en la palabra, sea en las Escrituras, como le decía, no en las estrategias, no en la sabiduría humana, no, en su conocimiento, en la palabra del Señor, pero saberla explicar, pero ojalá con la dirección del Espíritu Santo para que haya una mayor revelación y mayor entendimiento hacia los demás. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Tremendo, porque los que se salvan son en los que desean conocer la palabra, que desean ser salvos, desean ser restaurados, desean ser libres, desean ser reformados con la palabra de Dios, pero también desean conocer a Cristo Jesús, vivir en Cristo Jesús, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es el Libertador, que Él es el Protector, que Él es el Proveedor, que Él es el que nos salvó a través de la cruz de Calvario, que Él se llevó toda maldición a través de la cruz de Calvario para hacernos libres a usted de toda esclavitud en la cual vivíamos en nuestro pasado. Pero también para los que se pierden, los que no aceptan, los que dicen, no, ya no quiero escuchar, no, a mí ya me han hablado, no quiero saber más, es que Dios nunca está, es que cuando yo me necesito de Dios no está.
porque muchas veces buscan a Dios como el Dios bombero, solamente que les apague ese incendio, ese fuego, pero vuelven y siguen en la misma. Dios viene y lo rescata, lo libera de esas circunstancias, pero siguen en sus mismos caminos sin darse cuenta que el Señor quiere que salgan de esos caminos y por eso los restauró en ese momento. Pero como vuelven y caen en lo mismo, entonces ya no creen que Dios pueda salvarlos y ya Dios no existe, porque como no quieren cumplir un compromiso, no quieren entrar, que ese olor grato sea una transformación para la vida, el alma, la mente y el corazón de la persona. Por eso dice: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, porque los que es el olor de muerte, porque no quieren aceptar, porque están cegados, porque están más enfrascados en sus conocimientos, de pronto sus estrategias, de pronto en todo lo que le ofrece y le vende este mundo, que les parece mucho más importante que no realmente la salvación en Cristo Jesús. Pero también aquellos para vida, esos que realmente anhelan un cambio, una transformación, que anhelan una palabra, anhelan llevar un mensaje, que llevemos un mensaje y darles ese olor grato. Necesitaba esta palabra, mire que usted viene y me trae esa palabra, es para mí es como un bálsamo, es como un refresco en mi vida, en mi corazón, en mi alma. Yo necesitaba esa transformación. Yo quiero vivir en esa circunstancia, en ese momento, en esa situación, en todo momento, en todo lugar en mi vida, para vivir en esa paz de seguridad, y es olor de vida que habla aquí la palabra. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solamente Jesucristo. Por más que usted y yo nos esforcemos porque una persona esté salva, el único que puede redarguir de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Por eso es que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos oriente a esas personas que tienen un corazón dispuesto, pero que también a quienes el Señor prepare para poder llevar una palabra y que la reciban en la dirección del Espíritu Santo, no en su voluntad ni en la mía. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Claro, porque solamente llaman la palabra. ¿Para qué le añadimos? La palabra de Dios dice que no le debemos añadir ni un punto ni una coma, solamente la palabra. Llevemos la palabra de Dios y dejemos que la palabra cumpla su función. La palabra cumple la función por la cual es enviada, porque es el Espíritu Santo el que lleva a redarguir a la persona de pecado con la palabra que usted y yo llevemos, y ojalá con la dirección del Espíritu Santo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos quiere llevar el Señor a usted y a mí, que hablemos en Cristo Jesús, pero que seamos ese olor grato para muchos que anhelan, desean vivir ese olor grato, tener ese olor grato, pero en cuando usted y yo les llevemos la palabra. Por eso, mire lo que nos dice el apóstol Juan en Juan 3:30. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Para poder llevar ese olor grato, ¿qué tengo yo que hacer? Algunos dicen: pero yo me bañé. Yo por lo menos me bañé con un perfume, con un jabón perfumado, algunos dirán, ¿cierto? Y otros de pronto con un jabón líquido me bañé. Pero yo sé que huelo rico, pero sin embargo me voy a aplicar la loción diaria. O sea, como que quieren ayudarse, ¿cierto? Pero en el Señor no lo podemos hacer así. Si usted y yo nos lavamos con la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento, a la luz de las Escrituras, será ese olor grato para otras personas, porque el mismo Espíritu Santo, la palabra de Dios lo dice, que abramos la boca y Él la llenará. Y es cuando usted y yo estudiamos la palabra, y el Señor nos llevará a abrir la boca para llevarle una palabra a otra persona. No la tenemos pensada, no la habíamos estudiado, pero un momento dado el Señor nos pone a abrir la boca y nos da una palabra para esa persona, dar esa palabra, y la palabra que la persona estaba esperando, para que hubiera libertad, para que hubiera seguridad, para que hubiera un cambio, para que hubiera una transformación en las circunstancias que estuviera viviendo esa persona. Por eso es necesario que Él crezca. ¿Quién? Jesucristo. Necesario que Él crezca, pero que yo mengo, porque es que no me las sé todas, porque es que yo no soy el chacho, porque yo no soy el sabiondo, porque yo no soy el conocedor, porque no es que yo no tengo las estrategias. Es Él en el conocimiento. Por eso es necesario que yo mengue, para que Él crezca y que Él pueda usarme de una manera sobrenatural. Y el Señor viene y nos usa a usted de mí, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a pedirle al Espíritu Santo que nos oriente, nos enseñe a la luz de las Escrituras cómo quiere obrar y cómo quiere actuar en cada uno de nosotros. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. La palabra de Dios es locura a los que se pierden. En locura, yo no creo que Jesucristo haya muerto por mí, yo no creo, muchos dicen y hablan de eso. Bueno, muchas circunstancias que el enemigo los tiene cegados, en que no quieren recibir la palabra, están cegados, pero aún se niegan a recibir a Jesucristo. Pero usted y yo solamente debemos hacer lo que nos manda la palabra, que lo dirige el Espíritu Santo. Llevemos la palabra, llevemos el mensaje, ya el Espíritu Santo obrará en esa persona. Solamente llevemos el mensaje y la palabra, que seamos ese olor grato. Ya la persona mirará si la recibe o no la recibe, porque por eso dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros
nosotros es poder de Dios. Así como el Señor nos transformó a usted y a mí por la palabra, por el conocimiento, por el entendimiento, pero también por la disposición que usted y yo hemos tenido para conocer aún más, para ahondar mucho más en la dirección del Espíritu a la luz de las Escrituras, para entrar en ese olor grato. En el olor grato cuando entramos en la palabra, en la oración, le pedimos al Espíritu Santo, enséñanos, oriéntanos, direcciónanos, fórmanos, refórmanos, transfórmanos. Quiero sumergirme en el río de tu Espíritu y que tu palabra hoy sea obrando en mi vida para transformar cada área, cada pensamiento, cada sentimiento, cada área en mis sentimientos, mis palabras, mi voluntad, y entre el Espíritu Santo y obra total con total libertad y plenitud de nuestra vida. Por eso la oración de hoy es que el olor grato, usted y yo seamos ese olor grato para otros, no tanto por lo que nos apliquemos, nos bañemos o como nos vistamos elegantemente, sino que sea el poder del Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas en el conocimiento de las Escrituras en Cristo Jesús.